La pandemia trajo muchos cambios, pero uno de los cambios más importantes que se produjeron en cuanto al tema de la justicia fue acerca de las audiencias virtuales. Esto ha generado toda cantidad de traumatismos, ha generado beneficios, pero también ha generado muchos debates, dado que hay algunos juzgados que han venido desarrollando cosas completamente diferentes de lo que la norma establece. Y es por eso que el Consejo Superior de la Judicatura ha establecido un nuevo protocolo. Un protocolo que busca unificar acerca de cómo se deben desarrollar estas audiencias. Y es de eso de lo que voy a hablar en este video. Así que si tú eres abogado o te interesa el tema de la tecnología aplicado en el derecho y en particular el tema de las audiencias, este video no te lo puedes perder, así que quédate hasta el final. Bienvenidos. El Consejo Superior de la Judicatura, a través del acuerdo PCSJA 24 del 27 de mayo de 2024, es decir, hace relativamente muy poco, ha sacado a la luz un protocolo que busca estandarizar las audiencias, tanto presenciales, virtuales como híbridos. ¿Esto por qué? Esto se debe a que, en efecto, ha venido desarrollándose diferentes situaciones respecto a que cada juzgado, cada despacho, cada tribunal hace o pone las reglas que a bien consideren de manera individual. Entonces, ¿qué hizo el Consejo Superior? Reunió un grupo de jueces, de magistrados, de abogados, de servidores, a fin de estandarizar el proceso, buscando, entre algunas cosas, lo siguiente. Por un lado, estandarizar la manera en que estas audiencias se deben realizar. Es decir, que un juzgado en La Guajira, un juzgado en el Bichada, un juzgado en el Chocó o un juzgado en el Amazonas tienen que realizar lo mismo, de llevarse un mismo procedimiento en cuanto a la manera en que se deben desarrollar esas audiencias. Asimismo, estos objetivos lo que buscan es garantizar, en efecto, esos principios de igualdad, seguridad jurídica y en particular el debido proceso. ¿Por qué? Porque el debido proceso, la seguridad jurídica y la igualdad son principios protegidos por la Constitución de 1991. Así que, si bien eso está establecido en la Constitución, muy poco se estaba teniendo en cuenta a la hora de interpretar la norma en cuanto al uso de las herramientas digitales dentro del proceso, dentro de los procedimientos o desarrollo de las audiencias. Tanto es así que la Ley 270 del año 1996, también conocida como la Ley de Administración de Justicia, en su artículo 95 habla acerca de cómo se debe utilizar las herramientas digitales, las herramientas telemáticas, en pro de garantizar el acceso a la justicia. Es decir, ya estamos hablando que desde el 96 la tecnología tenía que jugar un papel fundamental dentro del desarrollo procesal en un juzgado, en un despacho. Incluso posteriormente, en el año 99, es decir, 3 años posteriores, se expide la Ley 527, que es también conocida como la Ley de Comercio Electrónico. Allí, en esta ley se establece lo que se conoce como el principio de equivalencia funcional. Ese principio de equivalencia funcional lo que indica es que todo aquello que se realiza de manera telemática, de manera digital, de manera virtual, tiene el mismo valor probatorio que si se hubiese hecho de manera presencial, que si se hubiese hecho de manera física. Es decir, que un documento digital, una audiencia virtual, tiene el mismo valor, la misma vinculación jurídica, los mismos efectos legales que una audiencia realizada de manera presencial o que un documento escrito. Es por eso que posteriormente, cuando se estableció la pandemia y aquí en Colombia se decretó el estado de emergencia por culpa de esta enfermedad que nos llevó a estar literalmente en cuarentena, se expidió por parte del gobierno del expresidente Iván Duque el decreto 806 del año 2020. En este decreto 806 se buscó flexibilizar, dadas las condiciones globales, dada la cuarentena, dado que la gente no podíamos salir,
pero al mismo tiempo se debía garantizar el acceso a la administración de justicia, se debía garantizar que las normas civiles, las normas penales, las normas laborales, de familia, etcétera, pues tuvieran todavía vigencia, pero habría que adaptar cómo se llevaba a la práctica y a la realidad estas normas dentro de un contexto de tanta incertidumbre. Es por esto que este decreto 806 se convirtió en ley permanente en el año 2022 mediante la ley 2213. Muy pocos fueron los ajustes en cuanto al decreto 806, pero esta ley 2213 estableció básicamente de que la regla era que las audiencias fuesen desarrolladas de manera virtual, pero la excepción fuese la presencialidad, y que en determinados casos donde pues obligatoriamente la audiencia no se pudiese llevar de manera virtual, era una manera de poder garantizar el acceso a la justicia, de que una de las partes lo pudiera hacer en el juzgado o incluso en una estación de policía, en una personería, en una alcaldía. Es decir, buscar la manera en donde alguna u otra forma se pudiera garantizar que esa persona tuviese acceso a ese derecho suyo de acceso a la justicia, y que si por última no se podía garantizar, entonces el juzgado tiene la obligación de establecer esos criterios para desarrollar esa audiencia de manera presencial. Eso en materia penal ha tenido un poco más de cambios, porque en materia penal, si bien el juez establece de manera autónoma con qué criterios se establece si una audiencia es presencial o no, pues depende de cada juez y de cada caso en particular. Pero en materia penal tiende a también establecerse el tema de la virtualidad frente a la presencialidad. Entonces, esta ley 2213 implementó el uso de los medios digitales de manera masiva para las audiencias. Allí conocimos en el 2020, por ejemplo, el tema de Zoom, el tema de Meet, el tema de Teams, y todo eso se comenzó a estandarizar y a utilizar. Hoy en día, en la mayoría de los juzgados, no puedo decir si en todos, se utiliza la plataforma LifeSize, con el cual se desarrollan las audiencias, que funciona muy similar a lo que es ahora mismo Microsoft Teams. Pero además también este protocolo lo que busca básicamente es fortalecer el sistema de oralidad y de justicia digital. Entonces, no voy a mencionar todos los pormenores de este acuerdo porque sería muy extenso este video, y la idea es hacer algo muy resumido, pero al mismo tiempo que pueda ser de utilidad para cada uno de ustedes, sea o no abogado. A lo mejor eres estudiante de derecho, a lo mejor tienes una firma de abogados, o a lo mejor eres una persona que tiene un proceso en algún tribunal o juzgado y no sabías, o tal vez te refrescaría esta información lo que ya conoces. Pero entre algunos de los aspectos principales que se tienen en cuenta en las audiencias con este nuevo protocolo es que se debe evitar a toda costa el ingreso de sonido externo no autorizado. Es decir, que se debe mantener en todo momento el micrófono del interviniente apagado, obviamente a excepción del juez y cuando éste dé el uso de la palabra. Pero también se debe mantener la cámara en todo momento encendida. No pueden haber fondos de pantalla, por ejemplo, para los jueces que no sean distintos a los desarrollados y diseñados por el Consejo Superior con un diseño estandarizado. Es decir, que ya no pueden haber incluso esos fondos de bibliotecas, esos fondos de ciudad, esos fondos random que aparecen allí en las diferentes plataformas, sino que deben ser fondos estandarizados con el logo del Consejo Superior de la Judicatura. Obviamente, esto no aplica para las personas intervinientes. Las personas intervinientes pues pueden tener cualquier tipo de fondo, siempre y cuando pues no atente contra la dignidad, la solemnidad y el buen nombre del proceso que se está desarrollando. Pero algo muy particular que me llamó mucho la atención es que se debe garantizar que la ropa que se utilice durante las audiencias debe ser honrosa, solemne y formal para las audiencias. Se debe evitar hablar sin usar los medios de la plataforma para pedir la palabra, como por ejemplo el emoji, por ejemplo el alzar la mano. Se debe evitar toda interferencia de una persona, de sonido o de algo. Deben estar 15 minutos antes las personas intervinientes en la audiencia para poder garantizar las conexiones y demás. Y todo declarante debe evitar a toda costa tener documentos, programas, aplicaciones durante su versión. En ese entendido, entonces, obviamente, salvo que lo autorice el juez. También se deben evitar el uso de lentes oscuros
y todo accesorio como gorras, sombreros y todo aquello que oculte o obstaculice la identificación plena del rostro de la persona. Y además se deben evitar el uso de dispositivos electrónicos como celulares o tablets alternos o diferentes a los utilizados en la audiencia. Y finalmente, entre las diferentes prohibiciones, se debe evitar el consumo de alimentos o bebidas a excepción de agua. Si una persona tiene la necesidad médica comprobable de que necesita consumir alimentos, debe hacerlo o debe comunicarlo al juez. ¿Para qué? Para que el juez o el magistrado le dé la autorización y pueda hacerlo sin ningún problema. Entonces, en el link de descripción, en la parte de abajo en la descripción, vas a encontrar el enlace en donde puedes descargar ese acuerdo de manera completa y lo puedas leer, lo puedas analizar, lo puedas estudiar, lo puedas criticar, sea lo que sea que vaya a hacer con él. Allí te lo voy a dejar disponible en la descripción. Pues bien, si este video te ha gustado, te invito a que nos sigas. Si estás interesado en todo el tema relacionado con el derecho y la tecnología, si eres un abogado que te apasiona el tema de la tecnología o te asusta y no sabes cómo funciona la tecnología, entonces debes seguirnos aquí activando la campanita de notificaciones y siguiéndonos en todas las redes sociales que nos puedes encontrar como @digiabogados. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.